Entre los siglos XIII y XIV, Serbia experimentó un periodo de gran crecimiento político y territorial. Bajo la dinastía Nemanjić, conquistó desde el Danubio en el norte hasta el Golfo de Corinto en el sur, convirtiéndose en uno de los estados europeos más importantes y el más poderoso del sudeste de Europa, llegando a rivalizar directamente con el Imperio Bizantino y el Imperio Búlgaro. Sin embargo, en el momento en el que se encontraba en la cima de su poder, el Imperio Serbio comenzó a debilitarse, hasta perderse como imperio. ¿Qué tan rápido creció el Imperio Serbio? ¿En qué momento alcanzó su máxima extensión y poder? ¿Por qué colapsó poco después de alcanzar su apogeo? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En 1196, tras una guerra civil, con el apoyo del Imperio Bizantino, Esteban Nemanja fue coronado gobernante del Gran Principado de Raška, o Serbia, lo que dio inicio a la dinastía Nemanjić. Esteban comenzó a aumentar sus territorios a lo largo de la mayoría de los territorios de Montenegro, así como la región del río Neretv. Después, su hijo, Esteban I, deseó conseguir una coronación real por parte del papado, a cambio de someterse él mismo y a sus súbditos a la Iglesia Católica Romana. Aunque esta coronación oficial no le fue concedida, Esteban, aún así, declaró su independencia del Imperio Bizantino y fue coronado rey por su hermano Sava en 1217. Yo creo mis propias opciones. A partir de ese momento, el ascenso de Serbia fue posible en aquel momento por una situación especialmente favorable. El Imperio Bizantino se encontraba debilitado después de la conquista latina de Constantinopla de 1204, y por otro lado, durante las invasiones mongolas de la década de 1220, aunque numerosas ciudades serbias fueron atacadas y saqueadas, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, el reino no cayó completamente, por lo que además de poder conservar su declarada independencia, pudo comenzar a establecer su influencia en la región. A trabajar. Cuando el hijo menor de Esteban I, Esteban Uroš I, tomó el trono en 1243, llevó a cabo el principio del Estado por encima de todo, y subordinó a las iglesias, tanto ortodoxas como católicas, a los intereses del Estado, iniciando una política de centralización del poder que también limitó la autoridad de los príncipes locales. Durante este periodo, el reino creció económicamente gracias al desarrollo de la minería, ya que Serbia poseía importantes yacimientos de plata, oro, cobre y otros materiales. Esta riqueza permitió financiar ejércitos, fortificaciones, cortes reales e iglesias y monasterios, gracias a lo cual Serbia se convirtió en una potencia importante en los Balcanes. Conforme se acercaba al siglo XIV, el poder económico de Serbia creció más rápidamente, y la mina de plata de Novo Brdo se volvió la más rica en los Balcanes, y a comienzos del siglo era ya la segunda potencia más fuerte del sureste de Europa, solamente después de Hungría. ¡Millonario con poder! En 1331, Esteban Dušan ascendió al trono. Desde el principio de su reinado, mostró tener ambiciones mucho mayores que las de sus predecesores. Además, contaba con un apoyo significativo de la mayor parte de la nobleza serbia, incluido el arzobispo Danilo y algunos de los generales de mayor rango. Esteban Dušan consideró que el principal obstáculo para la expansión serbia era el ya debilitado, pero todavía grande Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino había recuperado Constantinopla en 1261, pero todavía atravesaba grandes problemas, entre guerras civiles, conflictos dinásticos, pérdida de territorios, problemas financieros y la presión de los turcos en la frontera. Para Serbia, todo esto representaba una gran oportunidad. ¡Ahora sí! En 1333, Dušan lanzó un gran ataque contra el Imperio Bizantino con la ayuda del general bizantino desertor Sirgian, y conquistó rápidamente las ciudades de Ohrid, Prilep y Kastoria. Y después también aprovechó la debilidad del Imperio búlgaro para comenzar a ocupar sus territorios. En poco tiempo duplicó el tamaño del Estado serbio, apoderándose de territorios especialmente al sur y sureste, en partes de la actual Bosnia y Herzegovina, Moravia, Kosovo, la actual Macedonia del Norte, Albania y la mitad de la actual Grecia. Hacia el final de la década había expandido su estado hasta abarcar la mitad de los Balcanes, más territorio que el que pertenecía al Imperio Bizantino o al Imperio Búlgaro en ese momento, y Dušan se convirtió en uno de los monarcas más poderosos de la época. Al año siguiente se hizo coronar emperador de los serbios y griegos, un título que significaba una pretensión de sucesión al trono del Imperio Bizantino.
Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Ahora controlaba territorios donde existían poblaciones griegas, albanesas, eslavas y valacas, y comunidades de distintas religiones y tradiciones políticas. Pero esto representó uno de los primeros grandes problemas para el Imperio Serbio. El monarca tenía que conseguir que todos los habitantes de las tierras conquistadas obedecieran a su nueva autoridad, además de mantener la comunicación, recaudar impuestos y mantener contentos a los nobles que le habían apoyado para lograr su dominio. Sin embargo, las instituciones serbias no crecían a la velocidad que necesitaba la extensión tan rápida del territorio. Durante mucho tiempo, el poder político serbio había dependido en gran parte del apoyo que la aristocracia local daba al monarca. Sin embargo, con la expansión del imperio, las tierras otorgadas a los nobles los hacían más poderosos e independientes, y al encontrarse cada vez más lejos del centro del estado, el rey tenía un control muy limitado sobre ellos. Además, al integrar en un solo estado a pueblos tan distintos, su control requería, además de un gran prestigio personal y un ejército fuerte, de una organización del estado muy superior al que existía en Serbia en aquel momento. Para hacer frente a estos problemas, el monarca se dedicó a crear una importante legislación conocida como el Código de Dusan, con el que intentó regular numerosos aspectos del imperio y transformarlo en un verdadero imperio centralizado y organizado. Y también trabajó para establecer alianzas internacionales con el fin de hacer frente a la creciente amenaza de los turcos otomanos. Sin embargo, todos sus esfuerzos se vieron interrumpidos por su repentina muerte en 1355. ¡Ay, no puede ser! Dusan fue sucedido por su hijo, Esteban Uroš V. Cuando llegó al poder, el imperio había empezado a convertirse en un conjunto de poderes locales en el que los nobles gobernaban sus territorios prácticamente como estados independientes. Uno de ellos fue Simeón Uroš, medio hermano de Dusan, que reclamó el título imperial y estableció su propio dominio en Grecia. Y otros aristócratas serbios también comenzaron a hacer lo mismo, como Vukašin Mrnjavčević, que con el tiempo establecería su dominio en Macedonia. Por otro lado, durante los primeros años del gobierno de Uroš V, otras amenazas a la integridad territorial del imperio comenzaron a provenir del exterior. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El sultanato turco-otomano se había extendido desde Asia a Europa, conquistando la Tracia bizantina y comenzando a incursionar en los Balcanes. El imperio serbio, que había podido enfrentarse a los ataques bajo el reinado de Dusan, ya no contaba con su liderazgo. En cambio, Uroš V era un monarca más bien débil, poco decisivo y con una política muy permisiva con los nobles, mientras que los otomanos contaban con una autoridad mucho más centralizada. En 1371, algunos de los nobles serbios más importantes se enfrentaron a la amenaza otomana, pero sus fuerzas militares, ya divididas, no fueron suficientes para derrotar al ejército otomano, y los ejércitos serbios fueron destruidos en la batalla de Maritsa en septiembre de ese mismo año. A partir de ese momento, el imperio serbio comenzó a debilitarse significativamente. La derrota de los nobles más poderosos del imperio dio el camino libre para que los otomanos continuaran su avance por el territorio serbio. En ese mismo año, Uroš V murió sin descendencia, con lo que desapareció la línea principal de la dinastía Nemanjić. Se acabó todo, todillo. Con eso, la nación serbia dejó de existir como un estado unificado y quedó fragmentado en numerosos estados independientes, que a partir de entonces se involucraron en rivalidades y alianzas entre sí o con el Imperio Otomano. En 1389, Lazar Rebeljanovich, el noble serbio más poderoso en ese momento, que aún tenía autoridad en el norte de Serbia, se enfrentó a los otomanos en la batalla de Kosovo. Aunque la batalla no destruyó inmediatamente lo que aún quedaba del estado serbio, el debilitamiento que trajo causó que Serbia quedara cada vez más vulnerable al poder otomano. En 1390, tras la muerte de Lazar, formalmente Serbia se convirtió en vasallo del estado otomano, con lo que, aunque conservó un gobernante serbio y una autonomía interna, quedó subordinada al poder del sultán Bayezid I. Un saludo muy especial para los miembros del canal, Eduardo Celedón, Jorge Álvarez y Oscar Delgado. Nos vemos en el próximo video.